La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La gracia de Dios sea con todos en el día de hoy, preciosos amigos y hermanos televidentes. Damos gracias al Altísimo al poder transmitir estas gloriosas verdades a su corazón. Soy el pastor Palacios, deseando la victoria, deseando el triunfo para su propia vida. Queremos continuar con Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55 y versículo, especialmente tomaremos siempre los versículos citados anteriormente. Me refiero a los capítulos, al capítulo 55 y versículo 6. Una vez más, Isaías capítulo 55, verso 6 al versículo 9. Este pasaje es tan interesante que nos lleva paso a paso a enseñarnos los propósitos, los gloriosos pensamientos y los gloriosos caminos del Altísimo. Y por ende encontramos la máxima victoria a través de esta verdad. Dice Dios a dos clases de gentes: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. A estos le dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, buscadle en tanto que está cercano. El hombre necesita el 100% buscar a su Hacedor, buscar con todo el corazón al que puede salvarlo, al que puede restaurarlo, al que en verdad tiene todo el potencial de sabiduría para aconsejarlo correctamente bien y para darle ciencia santa, pura, para que el hombre pueda totalmente ejecutar todas las obras posibles, pero en santidad, en rectitud de corazón. Y por lo tanto, Dios manda al hombre que lo busque de todo, pero de todo su corazón. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje entonces el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Estas verdades las habló ciertamente Dios usando especialmente la pluma de este hombre llamado Isaías. Isaías es un auténtico profeta de Dios, un hombre con una relación constantemente íntima con el Todopoderoso y hombre de ojos abiertos. Se le llama el evangelista y también se le llama el mensajero mesiánico, porque él ha estado testificando constantemente acerca de Jesucristo, de sus padecimientos, de sus glorias, de las maravillas de este gran Cristo todopoderoso. Pero en este caso encontramos que Dios ciertamente tiene pensamientos altos y gloriosos, caminos preciosos para los hombres y mujeres. Dios ha planificado grandes cosas poderosas y preciosas para toda la humanidad. La humanidad tiene que regresarse a Dios.
debe de reconocer al Todopoderoso como el autor de sus propias vidas y debe de reconocer Él como constructor que es de cada ser humano. Él tiene la solución a todos los problemas. Cualquier problema que fuese, no importa cuán grande y cuán difícil parezca, Dios tiene la respuesta, el 100% de la solución para los problemas de la vida. Los caminos de Dios son altos, gloriosos y son puros y limpios, ciertamente, pero el camino de los hombres es diferente. El camino de los hombres es pervertido, es el camino corrupto, es el camino 100% que conduce a la destrucción, conduce a la muerte, jamás a la vida. Nos quedábamos hablando acerca de las personas que realmente sus caminos son terriblemente torcidos. Por ejemplo, los caminos de los hombres es injusto. Por ser injustos, ellos son fornicarios, son idólatras, adúlteros, afeminados, son personas realmente torcidos en todo aspecto. Algunos son ladrones, otros son asesinos, depravados. Tienen el poder en las lenguas con un veneno terrible. Ese es el camino y los pensamientos de los hombres. Hacer daño, destruir, derribar y causar toda clase de problema. El problema es tan serio, el pensamiento y los caminos de los hombres es tan simple en cuanto a la forma de pensar, pero también sus pensamientos, sus caminos son trágicos, son destructivos, son totalmente depravados. Como dije al principio, los pensamientos de los hombres y los caminos de los hombres son injustos. Y por ser injustos, son ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Son mentirosos, hipócritas, blasfemos, injuriadores, perseguidores, inventores de males, causadores de grandes problemas. Este es el camino y los pensamientos de los hombres. Pero Dios ha planificado en sus pensamientos y caminos que vienen a ser altamente gloriosos. Él ha planificado enderezar el corazón de los hombres, enderezar los caminos de los hombres y además pulir la mente de los hombres, como colocar un corazón nuevo, perfecto, glorioso y supremo en la vida del ser humano. Cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hace una gran pregunta: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y declara: no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y agrega: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, pero Dios ha determinado el 100% cambiar la tragedia de los hombres a una poderosa victoria. Como dije anteriormente también, Dios ha determinado transformar la muerte en vida y toda derrota en victoria. En este caso vemos la condición del hombre depravada, destructiva para sí mismo. Pero Dios decide enviar a Cristo Jesús, Señor nuestro. Él planificó enderezar al hombre, planificó restaurarlo, porque el Dios Todopoderoso lo ama y lo ama con todo su corazón. Dios no desea que el hombre se pierda, no tiene propósito Dios de que el hombre vaya a horrenda condenación. Si el hombre va rumbo a la condenación porque él mismo ha buscado ese camino, sus pensamientos ciertamente son depravados, y por sus pensamientos depravados y sus actitudes, sus acciones, lo han colocado en caminos perversos, dañinos, en caminos de destrucción, en caminos de confusión. Y ahora, pero Dios
en sus grandes propósitos, en su mente, Él tiene el 100% un deseo poderoso en su corazón, un deseo poderosísimo de hacerte a ti una nueva criatura, una persona nueva que andará en correctos caminos y que pensará correctamente bien y actuará correctamente bien. Dice en 1 de Corintios capítulo 6 verso 11, después de haber hecho una lista de pecados, de aquello que existe en el corazón y en la mente de los hombres en su transitar por esta vida. Mas Dios dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Vemos a la luz de esta gloriosa palabra preciosa del Altísimo, que el Dios santo, el Dios perfecto, el Dios justo, ha determinado perdonar al hombre sus pecados. Ha propuesto totalmente una meta de traer vida y vida en abundancia, de traer esperanza que es totalmente gloriosa, esperanza que es totalmente eterna, una esperanza de paz, de alegría, de satisfacción, de una forma sobrenatural en la vida del ser humano. Cuando dice esto erais algunos, es decir, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, se echaban con varón, eran ladrones, avaros, pendencieros, borrachos, maldicientes, estafadores. Esto éramos algunos, dice el apóstol, pero ya hemos sido justificados, ya hemos sido limpiados, ya Dios ha pasado el vacuum de su poder en todo nuestro ser. Ha pasado el detergente más grande y poderoso que es su sangre y el poder de su palabra y el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por lo tanto, vemos que ya no somos lo que fuimos, ahora somos nuevas criaturas. Ahora somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si somos vencedores, es por la gracia que es en Cristo Jesús, el Todopoderoso. El apóstol Pablo, escribiendo en la carta a Tito, en el capítulo 3, versículos 4 y 5, ¿cómo sucedió de condenados ahora declarados justos? Ciertamente vivíamos condenados y hay multitudes todavía bajo condenación. Para eso predicamos la palabra, el evangelio de Jesucristo, para que usted le escuche y escape de la condenación eterna. Aunque el hombre no quiera creer, va camino hacia el infierno sin arrepentimiento. Va camino a una condenación terrible, dolorosa y espantosa, si no se arrepiente de sus pecados, si no lo hace a tiempo. Es necesario convertirse lo más pronto posible, porque el estar sin Cristo en el corazón, esto es completamente la derrota más grande que el hombre pueda adquirir. Vivir sin Dios y morir en pecado, en sus delitos y pecados, sería lo más trágico, lo más espantoso para su alma, porque no podría repararla jamás, jamás de los jamases. Vivirá de eternidad a eternidad, de siglo en siglo, condenado y sufriendo la crujidera de dientes por todos los siglos. Pero el apóstol Pablo declara que Dios el Padre nos envió a Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa vida eterna está en Cristo Jesús. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor para con los hombres, esto es que Cristo tomó cuerpo humano, vino a la cruz y sufrió toda maldición que nos correspondía a mí y a todos los que me escuchan. Pero gracias por su misericordia, Él decidió pagar la cuenta que nos correspondía pagar. Cuenta por ser nuestros pecados infinitos. No podríamos pagar esa cuenta infinita. Dios, por ser infinito,
llamado Jesucristo. Él pudo pagar esa cuenta infinita a través de su sacrificio, a través de su sangre. Por lo tanto, se manifestó la bondad de Dios a través de Jesús. Su gran amor para con los hombres, y nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así fuimos restaurados, y así será restaurado todo aquel que busca a Dios y que se humilla de todo corazón a amarlo y bendecirlo y andar en sus caminos, andar completamente conforme a la misericordia y a la santa voluntad de Dios. Mis amados oyentes, según Tito capítulo 3 versos 6 y 7 declara Pablo que Cristo derramó su misericordia, derramó su sangre, derramó su amor en propiciación nuestra, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, esa gracia y ese poder salvífico con que nos ha salvado, para que justificados por su gracia nosotros viniésemos a ser completamente herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, esa vida que se ofrece nada más a los arrepentidos, a los convertidos, a esas personas que determinan ciertamente aborrecer el pecado para amar completamente la santidad y la rectitud delante del Creador. A los que justificó nuestro Dios, también los glorificó. Dios ha tenido totalmente en su alta misericordia hacer grandes cambios poderosos en la vida del ser humano. En este caso vemos que a los que justificó también los glorificó. Ya no somos condenados, gracias a Dios, porque Él nos rescató de horrendas condenaciones. Hay muchas clases de condenación, es decir, castigos desde el más pequeño hasta el más terrible. Todos esos castigos fueron eliminados por parte de Dios. Estos castigos eran la condenación distinta que íbamos a pasar o a saborear, pero gracias por la bondad y la misericordia de nuestro gran Dios todopoderoso. Ahora bien, ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El estar en Cristo significa que somos gentes ahora sumisas al Señor. Somos personas que estamos bajo el mando de nuestro Salvador Jesucristo. Ya no vivimos nosotros para nosotros mismos. Vivimos para aquel que nos creó, para aquel que nos compró, para aquel que nos justificó, para aquel que nos ha glorificado, para aquel que nos ha santificado para su alabanza. Y por lo tanto, no existe ninguna clase de destrucción para nuestras vidas por causa de la sangre de Jesucristo, por causa del poder de la misericordia de Dios, el Padre que nos regaló a Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, podemos considerar ciertamente que fuimos adoptados hijos de Dios. Ahora que somos adoptados hijos de Dios, podemos ver el alto privilegio que tenemos de ser participantes de la doble herencia eterna e incorruptible. Y si hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, dando a entender que ciertamente tenemos la doble participación de los bienes del Todopoderoso a través del Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo y nuestro, a través del Dios de Cristo, Dios nuestro al mismo tiempo. Somos herederos de esas gloriosas riquezas de Dios nuestro Padre y de las riquezas que pertenecen a nuestro Salvador Jesús, nuestro Señor. Y por lo tanto, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, seremos glorificados a través de Jesucristo, si nosotros también nos dedicamos a amarlo, a servirlo y a seguirlo
andar en sus caminos y aún a sufrir por su causa. No importan las burlas, los ultrajes, las amenazas a muertes. No importan las burlas de los burladores. No importa las maldiciones que arrojen contra de nosotros. Ninguna de ellas nos caerá encima. Ninguna de ellas causará daños, porque somos herederos de alta bendición. Dios ha decretado que tengamos bendición y bendición constante en abundante y eterna al mismo tiempo. Todo aquel que maldice a cualquier hijo de Dios, declara Dios mismo: maldeciré a los que te maldijeren, pero bendeciré también a aquellos que os bendigan. Toda persona que lanza bendición hacia nosotros, Dios lo bendecirá de una forma santa y poderosísima. Pero también si la persona es maldiciente contra de nosotros, causando daños o amenazas terribles, Dios regresará esa maldición y esas amenazas contra la cabeza de aquellos que nos maldicen y nos ultrajan. Queridos oyentes, si somos hijos, también somos herederos, coherederos con Cristo Jesús. Si es que padecemos entonces juntamente con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente que pasamos, dice Pablo, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No se pueden comparar los sufrimientos, las burlas, las mofas, las maldiciones, los grandes ultrajes, los desprecios que nos pueda hacer cualquier persona o el daño físico que nos puedan hacer. No se puede comparar a las altas bendiciones que Dios ha preparado, porque los pensamientos de Dios son más altos que los cielos de la tierra, y sus caminos son más altos completamente de los cielos que de la tierra. Por lo tanto, Dios ha planificado lo máximo, lo maravilloso, lo eterno. Ahora bien, habiendo alcanzado la justicia que es por medio de Jesucristo, no hay poder que nos pueda causar y condenar, es decir, causar daño y condenarnos. No existen esos poderes, aunque haya oposición de las puertas del infierno, aunque el diablo se levante con sus millones de demonios, no podrá derrotarnos, porque con nosotros habita el que es creador y sustentador de todas las cosas, el que tiene todo el poder para sujetar todas las cosas con el poder de su palabra. El apóstol Pablo, ciertamente hablando a los romanos y a la iglesia presente en el día de hoy, ¿quién causará a los escogidos de Dios? O en otras palabras, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que nos justifica, no existe nadie que pueda condenarnos, nadie que pueda aplastarnos, declara Dios a través de Pablo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Dónde se encuentra ese fiscal, en otras palabras, que pueda acusarnos ante el gran juez de los jueces, siendo que este gran juez ha dado su propia vida para rescatarnos de horrendas condenaciones, del juicio venidero, de la ira venidera? ¿Quién es el que condenará? Ya que Cristo murió por causa de nuestros pecados, Él pagó el precio por nosotros, Él nos justificó con su sangre, Él nos declaró justos, y es lo que Dios tiene en mente: justificarlo a usted, perdonarlo y salvarlo y restaurarlo, no solamente su propia vida, sino restaurar sus matrimonios, sus hijos, restaurarlo en su trabajo, en sus negocios, restaurarlo en su salud, restaurarlo en el ambiente de la sociedad, porque Dios tiene pensamientos grandes y poderosos en el favor suyo. Dios ha decretado ciertamente no el juicio para usted, sino un plan precioso de salvación. Pero usted tiene que creer, usted tiene que confiar, tiene que esperar que Dios extienda su misericordia, y usted debe de apropiarse de esa misericordia. ¿Quién es el que le condenará?
si Cristo murió por usted? ¿Quién me condenará a mí si es que Cristo murió para salvarme? Dice Pablo claramente, más aún el que también ha resucitado, Jesucristo, que pagó el precio por nuestros pecados con su muerte, con su sangre preciosa, resucitó de los muertos, vive por los siglos de los siglos. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él es nuestro alto abogado, nuestro alto intercesor, el que cuida en el favor nuestro, el que pelea nuestras batallas, el que busca el bienestar nuestro. Además, según Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Habrá tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, o peligro o espada que nos pueda separar del amor de Jesucristo? No existe tragedia para los hijos de Dios, porque Dios nos ha equipado completamente con su poderoso escudo, que Él es nuestro escudo especialmente. El Espíritu de Dios, su palabra, es la espada que ha puesto en nuestras manos. También su palabra es cual escudo que nos defiende de todos los peligros. Más el poder de la presencia de Dios que nos rodea, querido oyente. No hay pensamientos más grandes y gloriosos fuera de Dios. Los pensamientos altos y sublimes y caminos altos y sublimes son los que Dios tiene para usted. Pero usted debe de amarlo, debe de buscarlo, debe de reconciliarse, debe de entregarse a Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero interceder por usted. Quiero decirle a Dios que extienda su misericordia en el favor suyo y de los suyos también. Padre glorioso, gracias al presentarte a ti, oh Dios, como el gran Dios que tienes propósitos enormemente sublimes, caminos perfectos para que el hombre pueda encontrarlo y pueda andar por ellos, y que sus vidas sean restauradas, prosperadas y bendecidas. Te ruego, Padre, en el nombre santo de Jesús, que los perdones de todos sus pecados, iniquidades y abominaciones, y de toda idolatría y de toda maldad, oh Dios. Haz de esta gente, oh Dios, tu pueblo perfecto, santo, justificado para la gloria tuya. Oh Dios mío, obra eficazmente aún en los que están enfermos físicamente. Tócalos, oh Dios, revístelos de tu santa salud y convierte, Señor, esos cuerpos en cuerpos saludables, perfectamente bendecidos y prosperados. Y te damos toda la gloria a ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amado oyente, le esperamos hoy que ha hecho esa decisión de entregarse al Señor. Le esperamos en la iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios. Y al mismo tiempo estamos ubicados en la dirección que siempre ponemos en la pantalla para que usted la tome y pueda venir y gozarse con nosotros. Si desea dar cualquier ayuda financiera para sostener este programa, es bienvenida esa ofrenda. La necesitamos para llevar este mensaje a multitudes de personas. Que Dios lo bendiga y lo guarde para siempre. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.